Capítulo 4. Soy un monstruo. Yakimaru nunca había sentido nada tan desconcertante como la pequeña figura que dormía en sus brazos. Asuka, con su respiración suave y rítmica, era la encarnación de algo que él había pensado perdido para siempre, un propósito. Cada noche, mientras la arropaba, un torbellino de emociones humanas, primitivas y cálidas, lo invadía. Su lógica ancestral luchaba contra ello, intentando reducirlo a una simple reacción química, pero no podía negar la conexión que lo envolvía como un abrazo invisible. ¿Así es como se siente la vida humana?, se preguntaba mientras observaba a la bebé apretar instintivamente uno de sus dedos con su diminuta mano. Un vínculo, un hilo que parecía imposible de romper, lo mantenía atado a ella. Las primeras semanas fueron caóticas. Yakimaru, en el cuerpo de Kyoko, descubrió que ser madre era un desafío que superaba cualquier batalla o decisión que hubiese tomado como ser divino. Había noches interminables de llanto, días en los que dudaba de cada acción, pero a pesar de la confusión y la fatiga, siempre estaba ahí. Había momentos en los que se sentía abrumado. Cuando Asuka enfermó por primera vez, Yakimaru apenas podía contener el pánico. Sujetó a la pequeña con firmeza, tratando de recordar lo que había aprendido de Yurikari y los libros de maternidad que había estudiado. Tranquila, Asuka. Estoy aquí, murmuraba, mientras sus manos temblaban al medir la dosis de un medicamento infantil. Aunque el sudor perlaba su frente, su conexión con la bebé lo mantenía enfocado. Sin embargo, también estaban los momentos de alegría pura. La primera vez que Asuka sonrió, Yakimaru sintió como si algo inquebrantable dentro de él se derritiera. ¿Cómo es posible que algo tan pequeño provoque tanto en mí?, pensó, incapaz de apartar los ojos de ella. A medida que Asuka crecía, Yakimaru comenzó a experimentar conflictos más profundos. Había adoptado las emociones humanas con más intensidad de lo que había planeado, pero su naturaleza divina seguía ahí, acechándolo. A menudo, miraba a la pequeña mientras dormía y se preguntaba si estaba condenado a repetir los errores de aquellos que se aferraban demasiado al mundo humano. En una conversación con Yui, mientras ambas paseaban a Shinji y Asuka, Yakimaru expresó sus dudas. ¿Es normal sentir tanto miedo por alguien tan pequeño? Yui sonrió, sujetando el cochecito de Shinji. Eso es ser madre. Siempre estás preocupada por ellos. Pero el miedo no significa debilidad, Kyoko. Significa que te importa. ¿Y si no soy suficiente? ¿Y si la pierdo? Yui hizo una pausa antes de responder, mirándolo fijamente. Eso es parte de la experiencia humana. Amar es arriesgarse a perder, pero el tiempo que pasas con ellos, la conexión que formas, vale cada momento. Cuando Asuka dijo su primera palabra, Mamá, Yakimaru sintió que el mundo se detenía. Por un instante, todas sus dudas y temores quedaron eclipsados por el orgullo y la alegría. Se inclinó hacia la pequeña, con los ojos brillando de una emoción que no había conocido antes. Dilo otra vez, Asuka, susurró, con una sonrisa genuina en los labios. mamá, Repitió la niña, extendiendo los brazos hacia ella. Yakimaru la levantó y la sostuvo contra su pecho. Siempre estaré contigo, prometió en voz baja, sintiendo que esa declaración era tan verdadera como cualquier juramento divino. Cada día con Asuka se convirtió en una lección para Yakimaru. A través de su hija, comenzó a comprender lo que significaba realmente la humanidad. El amor imperfecto, los sacrificios silenciosos, la vulnerabilidad que venía con el cuidado de otro ser. Aunque todavía luchaba con su naturaleza divina, ahora había algo que lo anclaba al mundo humano. La maternidad no solo lo transformó como persona, sino que también le dio un propósito que trascendía su existencia inmortal. Por primera vez, Yakimaru entendió lo que significaba pertenecer a algo más grande que él mismo, ser madre. Pero, en su corazón, una voz débil pero persistente le susurraba que esa paz no duraría para siempre. La vida, como había aprendido, era un equilibrio delicado, y el destino siempre encontraba una forma de intervenir. El cuarto cumpleaños de Asuka había sido un día de celebración. Yakimaru, todavía en el papel de Kyoko, había preparado una pequeña fiesta junto a Yui y Shinji. La niña, con sus ojos brillantes y su risa contagiosa, era el centro del universo de Yakimaru. Pero la tragedia no espera. Un accidente en el laboratorio donde Yakimaru trabajaba en el desarrollo de los EVAs fue suficiente para cambiar todo. Un fallo en los sistemas de contención liberó una energía inesperada que atravesó las instalaciones como un huracán. Asuka, quien estaba con Yakimaru ese día, fue alcanzada. Su cuerpo, frágil y pequeño, no pudo resistir. Asuka. Yakimaru corrió hacia ella, pero era demasiado tarde.
La niña yacía inmóvil, su pequeña figura pálida y vacía, como si el alma que alguna vez la animara hubiera huido del mundo. No, 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 no. Yakimaru cayó de rodillas junto a su cuerpo, sacudiéndola con desesperación. Por favor, Asuka, despierta. Despierta. La culpa y el horror se apoderaron de él. Había enfrentado incontables pérdidas en su existencia, pero ninguna como esta. Tú eras mi propósito. Tú eras mi razón. Gritó al vacío, sosteniendo el cuerpo de la niña contra su pecho. No puedes dejarme así. No después de todo. Las horas pasaron en un torbellino de llanto y desesperación. Yakimaru, quien había intentado ser una madre, se dio cuenta de lo que significaba perder a un hijo. Pero más allá del dolor, surgió una chispa de obsesión. Recordó los experimentos de Henry Cary con Rei, los clones creados para reemplazar lo irreemplazable. Si ellos pudieron hacerlo, yo también podré. Yakimaru, cegado por la obsesión, convirtió el laboratorio en un santuario de horror. Los principios de ética que alguna vez tuvo como ser divino humano se desmoronaron bajo el peso de su culpa. Al principio, intentó métodos tradicionales. Utilizar células del cuerpo de Asuka, implantar tejidos y replicar patrones genéticos. Pero los resultados siempre eran un fracaso, cuerpos grotescos que apenas podían sostenerse. La primera creación fue un amasijo de carne que balbuceaba sonidos incomprensibles. Su piel era pálida y translúcida, los ojos ciegos, con extremidades que temblaban como si no soportaran la carga de la existencia. Yakimaru miró aquella abominación con asco, pero también con una chispa de esperanza. Habla, di algo. El ser solo emitió un grito gutural antes de colapsar. Sin dudar, Yakimaru lo desechó, llevándolo a un incinerador que había improvisado en el laboratorio. Un error, uno más, murmuró, temblando mientras las llamas devoraban el cuerpo fallido. Con cada fracaso, Yakimaru fue deslizándose más y más en un abismo moral. Se dio cuenta de que los métodos convencionales no eran suficientes. Decidió recurrir a lo prohibido, a lo impensable, el sacrificio de otros seres vivos para infundir vitalidad en sus creaciones. En las primeras semanas, comenzó con animales pequeños. Gatos, perros, incluso aves, cuyas vidas eran drenadas para intentar imbuir al clon con un alma. Sin embargo, los resultados seguían siendo desastrosos. Los cuerpos se deformaban, los ojos carecían de la chispa de humanidad que caracterizaba a Asuka. Esto no es suficiente. Necesito más fuerza vital pronto. Yakimaru dejó de buscar animales. Las noches lo vieron recorrer calles oscuras, encontrando a aquellos que nadie extrañaría, vagabundos, criminales, los olvidados por la sociedad. Los atraía al laboratorio con promesas de refugio y comida. Pero, una vez dentro, se convertían en sacrificios para sus experimentos. El primer humano que usó fue un hombre mayor, de cabello gris y rostro curtido por el tiempo. Mientras notaba una camilla improvisada, el hombre le suplicaba entre lágrimas. Por favor, tengo familia. No sé qué planeas, pero déjame ir. Yakimaru lo ignoró, su mirada fija en el cuerpo inerte del clon fallido en la mesa contigua. Encendió la máquina, un artefacto improvisado que había diseñado para extraer la fuerza vital. El hombre gritó mientras su energía era drenada, su cuerpo marchitándose hasta quedar reducido a piel y huesos. El resultado fue una abominación aún peor. Un clon que abrió los ojos solo para gritar en agonía antes de descomponerse en un charco de sangre y tejidos. No. Esto no puede estar pasando. Yakimaru golpeó la mesa, su rostro deformado por la desesperación. Las noches de Yakimaru estaban plagadas de visiones horribles. Veía los rostros de aquellos que había sacrificado, sus ojos vacíos y sus manos extendidas hacia él, como si le pidieran cuentas. ¿Qué eres ahora, Yakimaru? Una voz resonaba en su mente. ¿Un dios que crea vida, un monstruo que la destruye? Se despertaba bañado en sudor, pero nunca se detenía. El rostro de Asuka, su risa, sus abrazos, eran su único motor. Su obsesión lo llevó a experimentar consigo mismo. Al ser mitad divinidad, creyó que su propia energía podría ser suficiente para completar el proceso. Comenzó a extraer fragmentos de su esencia divina, infundiéndolos en los clones. Esto lo debilitó, dejando su cuerpo casi humano. Pero incluso eso no era suficiente. Uno de los intentos más atroces involucró a un grupo de niños que había secuestrado. Convencido de que las almas jóvenes tenían mayor vitalidad, los utilizó en un ritual masivo. Las paredes del laboratorio se tiñeron de rojo cuando la energía vital de los pequeños fue canalizada hacia el clon. El resultado fue un cuerpo perfecto, hasta que abrió los ojos y se desplomó, vacío de alma. Yakimaru cayó de rodillas frente al cadáver. ¿Qué soy yo?
murmuró, con las manos temblorosas y cubiertas de sangre. Esto no puede ser el precio por salvarte, Asuka, no puede ser. Finalmente, tras años de pruebas y horrores inimaginables, logró lo imposible. El clon abrió los ojos, y Akimaru sintió un escalofrío al escucharla hablar. Mamá. Era su voz. Era su mirada. Era Asuka. Pero no era su Asuka. Cada vez que la miraba, veía los cadáveres de los que había sacrificado. Veía los rostros de aquellos que había destruido por un capricho, por un amor que se había transformado en locura. La frialdad comenzó a invadir su corazón. Ya no podía abrazarla, ni consolarla. Cada vez que la niña intentaba acercarse, Yakimaru la rechazaba. No me toques. Mamá, ¿qué hice mal? No eres ella, no puede ser ella. El clon no entendía el rechazo, pero lo sentía. Yakimaru, incapaz de soportar el peso de sus actos, tomó la decisión final. Yakimaru observaba el EVA-02 desde el ventanal del laboratorio. La máquina, imponente y silenciosa, parecía llamarlo, prometiéndole un propósito que ahora le era esquivo. Su mirada era fría, calculadora. No había lugar para la nostalgia ni el arrepentimiento. El vínculo con Asuka, o lo que quedaba de ella, se había desvanecido por completo. El clon, su experimento más exitoso, no era más que una constante fuente de frustración. Había perfeccionado su biología, eliminado las imperfecciones genéticas, pero algo seguía faltando. Esa chispa que había definido a la verdadera Asuka, esa luz que iluminaba incluso los días más oscuros, estaba ausente. Mamá, la voz de la niña lo interrumpió. Había entrado al laboratorio sin que él se diera cuenta, sosteniendo una muñeca hecha jirones. ¿Por qué no juegas conmigo? Nunca tienes tiempo para mí. Yakimaru apenas giró la cabeza, su expresión impasible. Tengo cosas más importantes que hacer. Asuka frunció el ceño, dando un paso adelante. Siempre dices eso. ¿No me quieres? Por un momento, Yakimaru la miró con atención, analizando cada detalle de su rostro y postura. En sus ojos no veía una hija, sino una réplica imperfecta, un proyecto que había llegado a su límite de utilidad. No se trata de querer, respondió con frialdad. Eres un error que intenté corregir. Eso es todo. Las palabras golpearon a la niña como un martillo. Su expresión pasó de la confusión al dolor, y luego al miedo. ¿Qué significa eso? ¿Por qué dices eso, mamá? Yakimaru desvió la mirada hacia los informes en su escritorio. Porque no eres ella. Nunca lo has sido. Solo fuiste una sombra que intenté moldear, pero fallé. Asuka retrocedió, sus ojos llenos de lágrimas. Eso no es cierto. Yo soy tu hija. Yo soy Asuka. No, dijo Yakimaru con un tono tan frío como el acero. Eres un reflejo vacío. Y no puedo seguir pretendiendo lo contrario. La niña huyó del laboratorio, sollozando, pero Yakimaru no se movió. Permaneció en su lugar, inmóvil, mientras repasaba en su mente los eventos que lo habían llevado hasta ese punto. Cada experimento, cada sacrificio, cada atrocidad, todo había sido un intento por recuperar algo que nunca podría ser restaurado. El clon de Asuka no era su hija. Era un objeto, un intento fallido de desafiar las leyes naturales. Ahora, ese objeto se había convertido en un peso que debía ser eliminado. Yakimaru caminó hacia el EVA-02, cada paso resonando como un eco en el vacío del laboratorio. Subió a la plataforma de entrada y colocó su mano sobre el frío metal de la máquina. Esto termina aquí, murmuró, sin rastro de emoción en su voz. He cumplido mi propósito. El ciclo se cierra. Antes de iniciar el proceso de absorción, dejó un mensaje grabado en el sistema central. No para Asuka, ni para nadie en particular, sino como una declaración de su visión final. La humanidad siempre busca desafiar sus límites, crear algo eterno, trascender. Pero todo es efímero, incluso aquello que parece divino. He intentado cambiar eso, pero la realidad es inmutable. Este es mi fin, y mi último acto será devolver lo que tomé. A partir de ahora, soy nada. Cuando el proceso comenzó, Yakimaru no miró atrás. La sensación de su esencia siendo absorbida por el EVA era un alivio frío y distante. No había remordimiento, ni nostalgia, ni amor. Asuka, aún llorando en su habitación, sintió algo diferente esa noche. Un vacío que no podía entender ni explicar. Crecería creyendo que su madre la había odiado, sin saber que, para Yakimaru, ella no había sido más que un eco de algo perdido hace mucho tiempo.